Hola, ¿qué tal, familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Mar Arriaga, y esta noche les traigo una de las entrevistas que más me han gustado de todo el canal. Estoy hablando de la entrevista con el doctor Jorge Olivares. Y seguramente se están preguntando, Mar, ¿y por qué no estamos viendo la entrevista y estamos escuchando este aviso? Tengo algo que contarles, y es que la primera parte del capítulo se perdió. Fue el audio. La verdad no entiendo ni cómo pasó, pero pude rescatar esta parte del episodio. Era un capítulo de más de 2 horas, y me pone un poco triste. Sin embargo, estoy muy contenta de haber recuperado esta parte del capítulo. Esta para mí es mi entrevista favorita al doctor Jorge Olivares, ya que pude hacerle una pregunta bastante interesante, que es, si él no se hubiese dedicado a la ciencia forense y su camino hubiera tomado otro rumbo, uno más triste, tal vez precario, violento e incomprendido, ¿acaso habría tomado un giro turbio su gusto por la muerte? La respuesta del doctor Olivares los va a sorprender de verdad. Así que, familia Remanchados, les agradezco muchísimo por escuchar este episodio y apoyarlo a pesar de ese pequeño inconveniente. Muchas gracias por dejar su like y suscribirse a este canal. Si les gusta este contenido, si les gusta que le traiga invitados de lujo como lo es el Dr. Olivares, uno de los mejores criminólogos de México, que ha sido parte de los casos más mediáticos del país, suscríbanse a este canal. Es la mejor forma de apoyar este contenido. Ya estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores, así que cada like, cada comentario es muy importante. Sin más que decir, familia Remanchados, los dejo con el capítulo. Muchas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. De igual forma, existe esta extraña frase que es, solamente se agarra a aquellas personas que generan la maldad y se equivocan. ¿Es cierto? O sea, seguramente allá afuera personas que son criminales, que son feministas, que son que jamás se han equivocado y que jamás los van a agarrar. Sí, lo que pasa es que, mire, como todo persona, aquí depende el perfil de cada delincuente o cada agresor. Hay gente que es muy inteligente, muy inteligente. Entonces, juntamos varios factores. Ejemplo, voy a ponerme a mí, ¿de acuerdo? Ejemplo, si yo fuera un serial, en las primeras 2 haría errores, pero lo voy a ir modificando y voy a ir perfeccionando, siempre y cuando yo sea un asesino serial organizado, porque ya ve que también hay desorganizados. Pero, vamos aquí, yo voy perfeccionando cada homicidio, por ejemplo. Pero, ¿qué cree? Se va juntando otro factor. El perfil de los investigadores. Si tenemos investigadores que no están capacitados, que no tienen la vocación de servicio, que nada más están en el checador a las 9 en punto de la noche, ya prácticamente ahí para que yo terminando de aquí ya no me interesa y me voy. Oye, pero es que, ¿qué crees? Está llegando este caso bien interesante, te necesito. No, yo a las 9 ya me voy. O incluso me escondo para trabajar. Entonces, todos estos factores, omisiones del servicio público, de la autoridad investigadora, más mi perfeccionamiento, van haciendo que el delincuente sea menos capaz de identificarlo y de atraparlo. Y en su gran expertise, ¿cuál cree que serían estos avances tecnológicos urgentes o avances en el tema de la ley o en general modificaciones que se tendrán que hacer para que la medicina forense pueda realizar un mejor trabajo también en la captura de este tipo de personas? Ok, mira, es que no nada más es la medicina forense, sino yo considero muy humildemente que no es tanto ya la tecnología, sino es la cuestión del personal. Si nosotros estamos metiendo personal que no tiene el perfil, ejemplo, vuelvo a citar a esta señorita que lamentablemente sufrió este acoso y esta agresión. Si yo como servidor público llega la víctima
angustiadísima de que, oye, me acaba de morder un tipo allá afuera, que quién diablo sea aquí, no sé, pero me agredió y obviamente tengo miedo porque al rato, yo no sé si fíjese, vamos a ponernos en la mente de la víctima. Yo no sé si este tipo ya me andaba buscando, ya me andaba siguiendo, no sé si él sabe dónde vivo, a qué hora voy a la escuela, quién es mi familia, quién es mi mamá, quién es mi hermanita. Yo no sé porque es un delincuente que yo apenas estoy conociendo, pero que muy seguramente ya me había identificado y ya me había peinado en mis días, en mi horario, a qué hora entro, a qué hora salgo. Bueno. Es lo más común que este tipo de sujetos te peinen, o Sí, sea, que te exactamente. analicen exactamente Ándale. cuáles son tus rutas, cuáles son tus rutinas, quiénes son las personas que visitas y demás durante mucho tiempo. Así es. Entonces, imagínense esto, viene la víctima completamente angustiada con el shock de que un tipo me acaba de agredir en la puerta de mi casa y vengo a denunciarlo. Y en vez de obtener la respuesta rápida de un servidor público, de decir, a ver, pásale, ¿qué pasó? Empiezo a levantar la carpeta. ¿Qué imágenes tienes? ¿Tienes algún? Sí, mira, aquí tengo la muestra del video, aquí está la foto, ok, sale. A ver, vamos a hacer la investigación, pasa con el médico legista. En este momento yo voy capturando los datos, hago una ficha de identificación contra este sujeto, una orden de aprehensión, lo que tenga que ver con todo el derecho penal. Aviento todo el arsenal. Pero si tengo un tipo que está frustrado porque no quería trabajar ahí, o tal vez ni siquiera quería estudiar lo que estudió, que está viendo el celular o este catálogo de trastes de cocina, ¿no? Por ejemplo. Y está ahí todo apático, porque no sé si le ha pasado, que también lo paso a los médicos, de que usted va a, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y en las clínicas, digo, no todos, hay muy buenos médicos, pero por lo menos los que a mí me han tocado en la clínica familiar es, ¿qué quiere? Rápido. No, eso no puedo. Nada más es uno. Si quiere otra consulta, vuélvase a formar mañana a las 5 de la mañana. Oye, pero me estás dando la consulta a las 12 del día. Sí, pero es que es mañana. Y a ver si alcanzas lugar. Ni siquiera lo ven a uno, todo mal. Ve a uno al médico frustrado, obeso, enfermo, la cajetilla de cigarros ahí, el ceño está ya bien marcado, ceño fruncido, porque todos los factores que están negativos hasta estas personas de servicio público, pues lo traducen a los que somos ciudadanos. Entonces regreso a esto. Imagínense entonces este tipo de que no tiene el perfil adecuado. Yo puedo tener la mejor tecnología, pero si la persona que está atendiendo a la ciudadanía es un neófito o un nefasto, no podemos avanzar. A pesar de que usted tenga el código penal más maravilloso, así casi premio Nobel al código penal magnífico, leyes excelentes, pero si tenemos a una persona que no lleva bien esta atención hacia la ciudadanía, no vamos a avanzar. Y ahí le voy a robar un minuto más. Claro. A mí me toca mucho en los jueces. Y siempre lo he dicho recio y quedito. A ver, el juez que está en los tribunales de enjuiciamiento en el área penal tiene la obligación de observar las partes técnicas. Con todo respeto voy a decir, porque de repente dicen, es que se revictimiza. No, no se revictimiza. Yo siempre le he dicho al Ministerio Público, si vas a tener a las víctimas indirectas, dile que hay un día donde va a haber donde se van a liberar las pruebas periciales o se van a debatir, que ese día de preferencia no esté, porque se van a mostrar fotografías que el juez necesita ver para entender el caso. A lo que voy en resumen, hay jueces que de repente el Ministerio Público, su señoría, quiero mostrar estas lesiones para que el médico nos explique. No, 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 no quiero, no, no muestra eso. Entonces usted dice, a ver, eres un juez penal, tienes que conocer lo que hizo este tipo que tienes aquí para también que tenga el peso de la ley. Y no, 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 porque no es lo mismo que usted se imagine. Y vamos a hacer este ejemplo rápido. Si yo a usted le digo, imagínese en este momento un barco, alguien que nos está escuchando puede imaginarse el barco como uno de estos dibujitos muy simples que es un trazo de un triángulo con una banderita triangular. Usted se puede imaginar un barco de Lego, por ejemplo. Yo me imagino el Titanic. Alguien se puede imaginar el Titanic de Lego, que ya incluso lo pueden armar. Alguien más se puede imaginar un barco de Acapulco, por ejemplo, ¿no? O un crucero. No es lo mismo que yo como médico forense le diga al juez, es que esta persona estaba estrangulada. El juez va a decir, ok, pues sí, un surco. Y tenía golpes en la cara, ok.
a muy diferente ver la fotografía de una persona que ha sido molida a golpes, sin dientes, y con el surco terrible de la estrangulación y el rostro morado del proceso asfíctico. Entonces, estos jueces yo siempre les digo, si no quieres ver este tipo de material, pues entonces vete al tribunal agrario o a un tribunal laboral, donde no tienes que ver esto. Pero si eres un juez penal, tienes que ver las fotografías de todo el delito que se cometió para que juzgues adecuadamente a este sujeto. Porque todo el mundo nos preocupamos por los derechos humanos de los delincuentes, porque México es súper garantista en las personas que son privadas de la libertad, pero nunca nos preocupamos por las víctimas. A las víctimas nadie les hace caso. Incluso fíjese, en una clase de psicología forense, de un diplomado que tomé hace mucho tiempo en una fiscalía, la misma perito decía, "Ay, es que qué flojera, las víctimas siempre están llorando. A mí me gusta entrevistar al delincuente porque ese es interesante. Sí, pero también tienes que ver el punto de quiebre de las víctimas. O sea, tienes que ver qué pasa con la víctima, si el Estado responde, cómo está ayudando a la familia, y nadie ve eso". La romantización de la maldad. Usted que ha estado, me imagino que en cientos de audiencias, ¿le ha tocado un caso en específico donde esto haya sucedido? ¿De que el juez no quiera ver? Sí. Sí, es en el 90%. Los jueces casi nunca quieren ver. Y eso es terrible porque se supone, y así nos los enseñan en las clases de Derecho Penal, oye, ya se dieron. Ya se dieron Bueno, paz. regresa otra vez. Aplausos. Sí. Gracias, perdón. Fíjense que esto lo vemos en las clases de justamente Derecho Penal sobre los juicios orales. Se supone que el juez no conoce nada. Y entonces está la parte acusadora y el defensor. Entonces, no es lo mismo, como hace ratito le comentaba, de que el juez se lo imagine. Lamentablemente, el Ministerio Público a veces hacen hasta lo imposible, ofrecen las fotografías, que se explique, pero el juez de repente, me ha tocado así y es horrible, porque son casos terribles donde usted dice, yo quiero que tú como juez me veas y veas la foto de lo que este infeliz le hizo a esta niña. Y usted ve que el juez hace caras y todavía le dice, ¿pero es necesario? Porque va a estar revictimizando a la víctima. Y usted dice, por Dios, a ver, no confundir la revictimización que yo difunda fotos en un periódico a que yo te muestre la fotografía que hizo mi parte científica, que es un médico, es un criminalista, o el perito que sea, y te muestre lo que vio y el daño que él hizo. Que tú estás garantizándole su adecuado juicio o su debido proceso, ve lo que le hizo a esta niña. Pero lamentablemente el juez, no, es que se revictimiza, a ver, Ministerio Público, no es necesario. El 90% o 95% lamentablemente de todas las audiencias, que ya van más de 300 audiencias que he ido, es no mostrar fotos porque el juez no lo permite. Y esto es terrible. Porque aquí lamentablemente se mezcla o lo toman de que es que está la familia. Bueno, dile a la familia que se salga para que las partes técnicas puedan desahogar las pruebas. Eso sería lo ideal, para que tú como juez, ahí sí realmente veas lo que hizo tu angelito y entonces de verdad cumplas con una justicia. Y no de que no, ni lo pase, porque luego hasta le dicen así, no es necesario. Y si se sale uno frustrado como perito, usted se sale frustradísimo. Usted que trabaja como perito justamente en este tipo de audiencias, me imagino que también hay casos en donde usted también tiene que compartir puntos de vista con otros peritos. ¿Le ha tocado algún caso en el que los puntos de vista de otros peritos y el suyo no coinciden en lo absoluto? Sí, fíjese lo que usted comenta, generalmente aquí hay dos cosas. O el defensor ya lleva las preguntas por una parte técnica, es decir, un perito particular, y afortunadamente la ventaja de ser un perito oficial, que a uno le gusta mucho leer y trabajar hacia la Procuración de Justicia para las víctimas, es un compromiso de leer diario. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber siempre que el dictamen que usted imprime y lo firma y que lo hizo, alguien más lo va a leer y va a tratar con toda intención de tumbarlo. Porque aquí recordemos, con todo respeto para mis colegas abogados también, yo así lo veo, perdónenme lo que voy a decir, pero el abogado defensor muchas veces no busca una justicia, sino busca una estrategia adecuada para llegar a un buen acuerdo y que a su cliente tenga los máximos beneficios, porque para eso lo están contratando. Se defienden los derechos de la persona, no sus acciones.
Así es. Entonces, legalmente son estrategias muy buenas. Incluso me ha tocado que se meten hasta en la... Como no pueden debatir la causa de muerte, tratan de pegar en la metodología o incluso en el documento. Ah, es que como no trae la bibliografía no se le puede considerar. Ah, por ejemplo, me tocó apenas uno. Yo le llamé, incluso al MP le dije, es que este abogado es un merolico. ¿Por qué? Porque hablaba y hablaba tanto para llegar a un punto a hacer una pregunta. Y incluso el juez le decía, abogado, dice, a grano, por favor, no rebusque tanto, porque no se da a entender. Entonces empezó a atacar desde, como vio que la causa de muerte era muy clara, y ahí sí permitió el juez, afortunadamente, que se mostraran las fotos y se explicaran, el abogado defensor decía, a ver, fíjese la estupidez que decía, ¿eh? Bueno, antes de eso le voy a decir, empezó diciendo, que diga el perito qué es autopsia y qué es necropsia. Y entonces el juez dijo así, ¿cómo es en serio? Aquí estamos por el dictamen, no para que venga a dar una clase. Casi yo traduje esa mirada del juez porque el juez me dijo, bueno, conteste. Bueno, etimológicamente, bla, bla, bla. Desde ahí quería empezar. Segunda pregunta. Que diga el perito qué fuentes o cómo se ha preparado académicamente para llegar a esta conclusión. Y qué fuentes actuales ha consultado. Como el señor creyó que yo usaba libros de 1980 o 90, como algunos peritos lamentablemente hacen, pues incluso le dije, acabo incluso de adquirir un libro de 2024 de última edición que acaba de salir al mercado. Este libro tal. Que diga el perito de qué nacionalidad son los autores. Fíjese lo que le voy a comentar ahorita, ¿eh? Le digo, bueno, estos autores que escriben estos magníficos libros, todavía sí le dije, son de España, Estados Unidos, de Francia. Inmediatamente ataca y dice, que diga el perito si el perito habla francés. No es cierto, y entonces, no es cierto. Sí, entonces usted, el juez agarró y le volteó. Señoría ya debe de decir, señor, al punto, ¿cuál es la relevancia de esa pregunta? Pero entonces el juez agarra y dice, conteste. Le dije, no, su señoría no habló francés. Que diga el perito entonces cómo es que pudo leer estos libros de estos autores franceses. Y entonces el juez, conteste, perito. Su señoría, son libros que se han traducido al español por estos grandes editoriales. No es cierto. Pero eran preguntas así. Entonces usted dice, no es posible que hagan este tipo de preguntas con tal de desvirtuar y que uno dice, oye, a mí pregúntame lo del dictamen, pregúntame la causa, para darnos en la torre, porque eso venimos a la audiencia, a ver quién fundamenta mejor, con conocimiento actual, con bibliografía nueva. Entonces, y en la junta de peritos, que es lo que usted comenta, me ha tocado que también se ponen de repente muy liosos los peritos particulares, e incluso me tocó uno la última vez de un perito que presentó, fíjese, eso es lo que a mí me molesta mucho de los peritos particulares. A veces lucran con el dolor ajeno, porque me tocó una chava que murió por una intoxicación que consumió medicamentos. Este medicamento que consumió hizo una asfixia a nivel celular y le estaban echando la culpa a una amiga por una omisión. Y decían que esta chava sí había sido lamentablemente privada de la libertad, pero por otra persona. Y entonces este perito particular lucra con el dolor, lee el expediente, lee la necropsia y dice, sí, le dice a la familia, te cobro 30,000 pesos por este dictamen porque es muy claro que es una asfixia. Cuando a mí me llega el dictamen particular, veo la bibliografía del perito, ve 1970, 1980, libros de pregrado, y entonces yo iba bien enojadísimo porque dije, ¿cómo está lucrando con el dolor? Y luego está diciendo que mi necropsia está mal, cuando está todo bien claro. Yo soy muy obsesivo. Haz de cuenta que generalmente yo salgo hasta 2 horas más tarde de mi trabajo porque leo hasta 3, 4 veces mi dictamen. Y va con la bibliografía. Invierto mucho en mi educación. Me compro libros importados para tener fundamentos fuertes. Entonces haga de cuenta que llego a la junta de peritos, inmediatamente aventé la bibliografía y le digo, no se puede hacer un peritaje con libros de 1970. Para esto hay que tener libros máximo de los últimos 2 años. Muestro los libros, Ministerio Público, aquí están los libros actuales. No podemos trabajar con libros de pregrado cuando son de especialidad estos temas. Entonces,
Este perito, para no aburrirla tanto, ¿qué cree que hizo? Todos los procesos asfícticos a nivel del medicamento que ocasionó en la célula, los tradujo a una asfixia. Cuando se mostró claramente el medicamento, la reacción, la interacción, todo lo que ameritaba este proceso que condujo la ingesta excesiva de estos fármacos, ya el perito no supo qué hacer. Y todavía la MP le dijo, ¿quiere que ofertemos su dictamen en el juicio para procesar a la persona que ustedes dicen que es culpable? ¿Sabe qué terminó diciendo el perito? No. Le dijo, entonces su dictamen entonces no sirve, ¿verdad? No. No. Y híjole, la familia estaba, porque esos 30,000 pesos que le cobraron, Claro. ya no se los van a devolver. Y solamente se dieron cuenta que fue una estafa. Entonces, lamentablemente, esos son los casos que de repente usted tiene que ir, si se estresa mucho, tiene que estudiar un buen, incluso a mí me gusta llevar los libros. Aquí están los libros, a ver, perito, ojealos y vamos a darnos, porque a eso venimos. Yo soy muy agresivo en las audiencias, no de pelearme con el juez ni nada, pero sí hasta digo autor, número de página, edición, todo, porque sí me gusta tratar de darle justicia a la persona que falleció y que en mis manos estuvo el estudio de autopsia. Qué interesante esto que menciona acerca de los peritos que tienen una tal vez menor formación. Hay causas de muerte que tal vez llegan a confundirse debido a esta falta de formación. ¿Y cuáles son las más comunes que un perito inexperto llega a creer que es una cosa y ya cuando un perito más experto llega a dictaminar, ya dice no, se debía a esto, pero por cosas muy mínimas, me imagino? ¿Hay algunas causas que nos pueda comentar? Fíjense que las causas que de repente hacen ruido son donde no hay lesiones y generalmente son intoxicaciones. Y esto generalmente sucede cuando son intoxicaciones o suicidios. Si bien es cierto, le voy a poner un caso que me tocó intervenir en el sur del país, en el estado de Chiapas, de manera particular. Ahí sí yo fui como particular. ¿Por qué? Porque es una joven que se suicida, se cuelga, y por revisar la necropsia y todo, tenía todo perfectamente bien. El médico de ahí había hecho excelentemente bien su trabajo, la necropsia era impecable, fotografías, todo estaba de acuerdo. Se trabajó con su guía de feminicidios incluso, todo estaba en orden. ¿Qué es lo que sucedió? Pues resulta, por eso es que yo les tiro mucho a los embalsamadores, mucho. Y no es porque yo traiga algo personal, sino porque me molesta que con una escasa formación den diagnósticos médicos cuando no son médicos. Por ahí había una persona que tiene una cadena muy grande de esto de embalsamar, que decía, es que el embalsamador es el último eslabón del servicio médico o de la prestación médica. No es cierto. Un embalsamador no puede estar en la cadena de servicio médico porque no es un médico o no es un personal de la salud. Un embalsamador es una persona que tiene una preparación de unos meses, digo con todo respeto voy a decir porque me van a atacar bien feo, y simplemente se dedica a hacer un oficio, pero no es una profesión, no dan una cédula profesional para embalsamar, es simplemente un oficio. Entonces, lamentablemente, estas personas que toman algún curso y ven una embarrada de un 0,001% de medicina, piensan que pueden diagnosticar y no es cierto. ¿Qué pasó aquí? Llega la muchacha, porque después me tocó ver las fotos que le tomaron en el ataúd, el embalsamador empieza a preparar el cuerpo, empieza a embalsamarlo, y resulta que tenía sangre seca en los deditos. Y tenía algo que se llama livideces, que eso, por la gravedad la sangre se va a las partes declives. Y estas livideces las tenía en la espalda. Agarra y el embalsamador va y le dice, oiga, está regolpeada. Y entonces toda la familia dice, ¿cómo que está golpeada? Sí, vea toda esta coloración, todavía hasta las pasa y le dice, mire, todo esto de la espalda son golpes. Incluso tiene sangre en los dedos, mire, porque ahí tiene la lesión. Lo que pasa es que el embalsamador ni siquiera le lavó bien las manos. Va la familia y entonces empieza a exigir de que el sujeto, que sí efectivamente la maltrataba, pero no la privó de la vida, que lo vayan y lo procesen. Entonces hizo todo un desbarajuste, porque si bien es cierto, una cosa es violencia familiar
y que probablemente de esa violencia familiar se derive un suicidio, pero ya como abogado ya tienes que buscarle por otro lado y no directamente que el sujeto la haya estrangulado y la haya colgado, que puede ser, pero médicamente no era así, sino era simplemente un ahorcamiento, una suspensión incompleta incluso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que un sujeto se le ocurrió decir, sin conocimiento, que estaba golpeada. Entonces ahí me toca intervenir a nivel de la defensa, pero claramente se desarrolló punto por punto, con fotografías incluso comparativas, es decir, esto es una lividez como se ve aquí en la necropsia, esto es una lividez como se ve aquí en la parte posterior, esto es sangre seca incluso por descuido del personal de embalsamamiento. Entonces eso es la consecuencia de personas que de repente no se dedican, que no son profesionales en la salud, que no tienen una especialidad y sí quieren dar diagnósticos cuando no tienen la capacidad. Regresando a lo que usted me pregunta también, hay compañeros que no son con este perfil adecuado. Me tocó incluso aquí también ser particular de otro caso, aquí por el norte del país, donde el sujeto, imagínense, a la muchacha la privan de la libertad, la empiezan a tratar sexualmente, con delito de trata, y luego la privan de la vida con una sofocación. ¿Sabe qué es lo que hizo este médico forense? Llegó a la sala de autopsia, se puso una gorra de estas de la sudadera y como tenía al técnico, entonces agarró, se cruzó de bracitos y se durmió. Y el técnico hizo todo. Cuando terminó, el técnico le dijo, tenemos edema pulmonar porque no hay una causa traumática. Va el papá y le dice al doctor, le dice a la secretaria, quiero hablar con el doctor, porque cómo es que edema pulmonar si la encuentran en una bodega abandonada, tiene golpes, y cómo que edema pulmonar, que me explique el médico que es edema pulmonar y por qué nada más se encontró eso, quiero saber. Mi hija estuvo secuestrada, estuvo privada de la libertad, estuvieron abusando sexualmente de ella, quiero más respuestas. Va el médico todo enojado, de malas, le dice, a ver señor, ¿qué quiere saber? No, es que qué es el edema y... Mire, yo mandé todo a estudio de química y de patología. Eso nos darán la respuesta. No es cierto. El estudio de química nada más le va a decir si tiene algún alcohol, si tiene droga, y el de patología le va a decir algunos datos microscópicos. Pero si usted no tiene una causa de muerte adecuada, se va a hundir el caso. ¿Qué terminó pasando? Llegó otro médico y tuvo que volver a hacer otra autopsia, donde hubo que hacer una disección facial, que es un procedimiento más especializado, pero que si, voy a usarla a usted como ejemplo, pero que si usted no leyó el protocolo, no se ha actualizado nuestros protocolos, no ha investigado, pues obviamente nos decía un doctor que era cardiólogo, ¿cómo puedes saber que tu corazón tiene arritmia si ni siquiera sabes cómo late tu corazón? Nos decían los estudiantes de medicina. Entonces, aquí es igual, si usted no lee, si no ve los protocolos, si no ve las actualizaciones en medicina forense, pues obviamente no saben de estas disecciones. Cuando ya entra el otro médico y hace la disección facial, él, porque hasta incluso él quitó al técnico, le dijo, a ver, el médico soy yo, el especialista soy yo, tú puedes, con todo respeto, eres mi amigo, puedes lavar el cadáver, puedes suturarlo, pero el que lo toca soy yo, porque el de la cadena de custodia soy yo. Y entonces hace la disección facial y ¿qué cree? Ahí estaba toda la lesión de una asfixia por sofocación. Si este caso hubiera brincado al Observatorio Nacional de Feminicidio o a nivel de la Corte Interamericana, probablemente hasta el médico forense que llegó a dormirse lo hubieran hasta vinculado a un proceso penal. O sea, vea el gran terrible sesgo y falta de pericia y de conocimientos por no estar actualizado. Ahora sí, doctor, ¿qué nos va a pasar cuando dejemos de funcionar nuestros signos vitales? Mire, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando cada uno de nosotros nos toque despedirnos de este mundo, nuestro corazón inmediatamente pasan dos cosas. O una, va a entrar en algo que puede ser una arritmia, o algo que se llama fibrilación ventricular, que retumba, está temblando, para no meterme en un lenguaje técnico, y entra algo que en medicina clínica llamamos un paro cardiorrespiratorio. Todos nos morimos de un paro cardiorrespiratorio, todos. Pero ese paro cardiorrespiratorio tiene un origen. Hay que ver si fue por una embolia cerebral, una neumonía, un infarto directamente en el corazón, un infarto pulmonar, una tromboembolia pulmonar.
un accidente, por ejemplo, un aplastamiento de tórax. Entonces, cuando uno pierde signos vitales, inmediatamente la bomba cardíaca deja de latir y entonces, ¿qué cree? Viene la producción de un oxígeno temporalmente, estoy hablando de segundos, pero cuando la bomba cardíaca empieza a dejar de latir, nuestras células empiezan a dejar de recibir oxígeno. Como empiezan a dejar de recibir oxígeno, hay una molécula que se llama ATP. Esta molécula de ATP es una molécula que da energía a la célula la procesa y entonces, ¿qué cree? La célula, como ya no tiene el oxígeno y este metabolismo para seguir produciendo ATP, empieza algo que se llama proceso hipóxico isquémico. En pocas palabras, las células empiezan a dejar de tener oxígeno y empiezan a morir unas más rápido que otras. ¿Quiénes mueren más rápido? Las del cerebro. Después se van con algunos órganos como el páncreas, la misma hipófisis, y van alterando ciertos órganos más rápido que otros. Y disculpe que lo interrumpa, es justamente que estas personas que de repente dicen, es que mi familia regresó de la muerte unos segundos después y después volvió a morir, no lo rescataron y demás, justamente las células que se mueren primero son las del cerebro, entonces... Sí, buenísima, buenísima. Eso confundió mucho hace mucho tiempo, como 2 años, por un perito que no era médico y dijo del fenómeno de Lázaro. Bueno, lo aclaramos y qué bueno que hace usted esa pregunta. ¿Qué es el fenómeno de Lázaro? Porque este sujeto, y lo voy a mencionar rápido, decía que a un actor de una televisora que había recibido un disparo en el cráneo, hacía un movimiento que era este. Eso no es un fenómeno de Lázaro. Este movimiento que estamos viendo era un movimiento de agonía. ¿Por qué? Porque el cerebro al momento de lesionarse va a ocasionar que tenga ciertos impulsos y por movimiento agónico va a estar moviendo alguna extremidad. Eso es agonía pura. Y claramente lo vemos en la especialidad de medicina forense. ¿Es las gallinas que van corriendo sin cabeza? Ah, ok. Aquí tiene una explicación. Qué buena pregunta. Lo vimos incluso con la Revolución Francesa, con la decapitación, por ejemplo, de Luis XVI, ¿se acuerda? Ok, y la esposa María Antonieta. No me acuerdo porque estaba muy chiquita. Bueno, perdóneme, con las clases de historia. Sí, ni yo tampoco nací. Yo iba a decir que era la época de Matusalén. Sí. Entonces, incluso por ahí había una versión de que la persona decapitada podía tener incluso segundos de estar observando. Ok, viene, buenísimo. Voy a poner el ejemplo con las gallinas primero. Si me alejo, usted me ayuda, ¿va? Porque de repente digo algo un montón. Claro. Y si hablo muy rápido, igual me dice. No, no se preocupe. ¿Qué pasa cuando viene la decapitación en el animalito que dicen, que se echa a correr? Ok, aquí funciona algo bien interesante, que es el sistema adrenérgico, el sistema límbico, que es el sistema de lucha o huida. ¿Qué sucede aquí? Mucha gente, incluso este perito decía, es que el cuerpo no se da cuenta. No, sí se da cuenta porque el cerebro registra todo. Pero tenemos un cerebro que está dividido en sistema nervioso central, periférico y de vida vegetativa. El de vida vegetativa es el que no está consciente, o sea, no lo tenemos consciente. Usted cuando está, ejemplo, en el cine viene una película, de ejemplo, la del Conjuro, La Monja, que a todos nos encanta y estamos así, usted no se da cuenta si respira o no está, tengo que respirar 14 veces por minuto porque si no voy a morir. Bueno, parpadear. Exactamente, no se da cuenta de usted de eso. No se da cuenta que su intestino está funcionando. Por ejemplo, se compró un hot dog bien rico con palomitas de estas de queso, ¿no? Se las está comiendo. Usted no se está dando cuenta que el intestino se está moviendo y está degradando este alimento. No se da cuenta que su corazón está latiendo, porque ese es el sistema de vida vegetativa. Es un sistema independiente a nuestro estado de conciencia. ¿Qué pasa cuando viene una lesión que nos hace que liberamos adrenalina? Ejemplo, la gallinita, ¡pum!, la decapitan. En el momento en que ella siente la agresión y observa o de repente siente el impacto, su sistema vegetativo va a liberar adrenalina y le va a decir, huye. Por eso es que tenemos los escasos segundos de que va corriendo el cuerpo del animalito. ¿Por qué? Porque mentalmente, cerebralmente, ya le dijo a todo el sistema de músculos que tenía que huir. Por eso es que vemos cómo va corriendo escasos segundos, porque en el momento en que va desplazándose el animalito, los músculos van consumiendo este oxígeno que alcanzó a llegar con el corazón. Pero a los escasos segundos, ¡pum!, se cae y termina
todo el organismo muriendo por la falta de oxigenación. Por eso es que somos seres vivos aeróbicos, necesitamos oxígeno. Entonces, en el caso de las decapitaciones, se ha visto que inmediatamente que el cerebro pierde la irrigación y el oxígeno, a las 10, 11 segundos la persona queda inconsciente. Por eso es que veíamos estos retos tan tontos en los adolescentes, no sé si se acuerda, que los chineaban y entonces se desmayaban. Bueno, ha habido estudios que se han demostrado que a los 10, 11 segundos de una estrangulación la persona pierde la conciencia. Por eso es que los que se dedican a andar chineando en el centro histórico son sujetos más altos, fuertes. Chineando para las personas que no son de México, son personas que te ahorcan y les pagas. Sí, es una cosa muy extraña. Viene con la mano, el brazo, y entonces, ¿qué pasa cuando hay, fíjese, hay dos tipos de estrangulación, cuando es manual, cuando es antebraquial. Puede ser una estrangulación con la parte del antebrazo, que es directamente en la vía respiratoria, y aquí viene el gran riesgo de que se fracture el hueso yoides y la persona muera, o también viene una estrangulación antebraquial, pero que va a ir directamente a cerrar el torrente sanguíneo. ¿Cuál es esta? Con el pliegue del codo. El pliegue del codo entra en la barbilla y entonces el antebrazo comprime paquete vascular izquierdo y el brazo comprime paquete vascular derecho. Esta sangre ya no llega al oxígeno y entonces la persona, ya no llega el oxígeno al cerebro y entonces la persona queda inconsciente en 9-10 segundos. Entonces, regresando a esto, cuando viene lo de la gallinita, deja de recibir oxígeno porque ya ha sido decapitada, alcanza a correr unos segundos, el cuerpo deja de recibir el oxígeno, deja de recibir el torrente sanguíneo, todas las células musculares y pum, ahí es cuando muere. Pero ese es un reflejo de una respuesta adrenérgica. Es como usted muy seguramente le ha de haber sucedido en algún momento de su vida. Sin fijarse, probablemente iba con el celular. Oye, es que tenemos que grabar con el Olivares. Y de repente siente el airecito de que pasa la moto o pasa la bicicleta. Y usted, es cuando decimos, brinqué como gato. Ok, ese brinco, usted no agarró y dijo, ahí viene el de la bicicleta a 50 kilómetros por hora o el de la moto y tengo que brincar en este momento tantos metros para salvaguardarme. Eso fue instintivo. Brinca de manera por el sistema de vida vegetativa. Entonces fue liberación de adrenalina y cuando usted ve que pasó el de la moto, usted muy seguramente quedó temblando, la boca se le resecó y con taquicardia. Eso es liberación de adrenalina y eso nos pasa a todos. Entonces, esto que usted comentaba, perdóneme, me desvié mucho, fenómeno de Lázaro. Llega una persona en estado grave, fallece, y al momento de fallecer, los médicos hacen maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Por qué avanzada? Porque están en un hospital. Meten adrenalina, siguen comprimiendo, pueden meter la desfibrilación y declaran a la persona fallecida. Ejemplo, 20 horas. La declaran fallecida. ¿Pero qué cree? Probablemente el fármaco, en lo que circula de manera más lenta, llega a tener una activación después del corazón y puede tener otra vez signos vitales. Eso no significa, y qué bueno que hay que aclararlo, eso no significa que esta persona al tener signos vitales la vamos a tener otra vez en buen estado de salud. No, simplemente el corazón volvió a latir, probablemente la señora o el señor hizo respiración agónica, otra vez como para tratar de respirar, pero es una respiración agónica. Todo el mundo, oye, regresó o está viva. La llevan al hospital y ahora sí fallece. Sí, tuvo una muerte repentina. La cuestión de los fármacos hicieron que volviera a latir el corazón, tal vez respiró de manera agónica, pero al final el desenlace es el mismo, murió. ¿Por qué tuvo que los signos vitales regresaran? Por el efecto del fármaco. Eso se le considera fenómeno de Lázaro, que es decir, cuando se declara una persona fallecida y por maniobras de reanimación avanzada, reanimación cardiopulmonar avanzada, puede volver a tener signos vitales, pero finalmente por su estado de salud muy grave va a volver a fallecer. Yo sé que estábamos hablando acerca de la muerte, pero no puedo dejar pasar esta pregunta. Ajá. Me imagino que tanto la televisión y el cine han hecho muchísimos mitos alrededor de la ciencia forense.
¿Cuáles son algunos de los mitos que usted ha visto en las películas? Que dice, de verdad, eso no es posible, pero nosotros como personas normales los creemos. Ah, buenísima. Fíjense, un mito bueno, este no es mito, pero sí me encanta ponerlo como ejemplo. ¿Por qué? Y lo he visto también en los podcasts. Me voy a meter primero con los podcasts. Está bien, está bien. Estamos listos para que se meta con nosotros. No, de los embalsamadores. Ah, ok. ¿Por qué? Incluso me dio mucho coraje de una supuesta perito, que dice, es que el difunto no se dejó vestir. A ver, eres una perito en criminalística. Leíste la cuestión, se supone, de lo que es la rigidez cadavérica. Incluso por ahí salió un meme buenísimo de una creadora de contenido que me encantó. Y decía, ponte a estudiar para que no creas que hablándole al cadáver va a cooperar contigo en los fenómenos cadavéricos. Me encantó. ¿Por qué? Porque incluso he leído algún contenido que dice lo siguiente. Dice, es que encontramos, la historia es esta, encontramos un profesor en posición fetal, la cual lo habían secuestrado, llevaba 6 meses ya sin encontrarlo y estaba sepultado en una fosa clandestina. Este es relatos de un médico forense, supuestamente. Exhumamos el cadáver, llega a la morgue y empiezo a tratar de quitarle la ropa porque todavía estaba vestido. Cuando quiero quitarle la ropa, completamente estaba rígido y no cooperaba. Cuando yo hablé con él y le dije, ya tu familia te espera, inmediatamente el cadáver cooperó. Eso es una vil charlatanería, no es cierto. Ni siquiera por el cronotanoto-diagnóstico. ¿Qué es esto? El periodo de muerte, el tiempo de muerte. Ejemplo, en las películas, cuando la persona fallece, y esto es buenísimo para todos los criminalistas, sí, que de repente se les olvida o no saben la ley de Nellis. ¿Qué es esto? Cuando una persona muere, de la hora 0 que murió a las 3 horas, va a estar flácido. Y esto lo vemos en las películas. La clásica escena donde tiene hasta la rosa o el video de rockero, y entonces viene la toma de la imagen, y entonces hace la mano hace esto, y se le cae incluso hasta la flor. ¿Lo ha visto? Sí, claro. Okay. Eso es cierto, porque estamos con flacidez cadavérica, y va de la hora 0 de muerte hasta las 3. Una vez pasando las 3 horas, empieza con rigidez cadavérica. Lo vamos a ver en los músculos masticadores. Después encontramos máxima intensidad, primero fase de estado, que es de las 3 horas a las 12 horas. Es decir, empezamos a tener el cadáver un poco rígido. Máxima intensidad, usted coloca la cabeza del cadáver en esta parte y donde está el banco, los talones, y el cadáver está como tabla. Esa es máxima intensidad. Ahí usted llega y entonces, ¿qué tiene que hacer para estudiar el cadáver? Tiene que hacer un movimiento fuerte, obviamente no brusco, porque si no puede desarticular, y entonces hace un movimiento fuerte, pero constante, para romper las fibras musculares, porque las proteínas están coaguladas por el proceso de la lisis, es decir, las células musculares están muriendo, las proteínas se coagularon, que es un proceso de muerte, y entonces usted encuentra la rigidez cadavérica. ¿Cómo la rompe? Haciendo movimiento. Al hacer movimiento hace que las células se estiren y entonces se rompen. Y es cuando toda la gente, no, es que le dije que ya se iba con su familia y cooperó. No, tú lo estás manipulando. Es eso. Y después de pasando las 48 horas, cuando ya inicia la putrefacción, que ya empezó desde antes, pero ya las 48 horas, ya el cadáver empieza a estar otra vez flácido. Entonces, ese es un mito, lo de que hay que hablarles para que cooperen y que sean más flácidos, no es cierto. Eso simplemente se logra con el movimiento para romper fibras musculares. La de la película sí es cierta, la de ¡tac! Incluso me he dado cuenta en algunos videos que de repente suben creadores de contenido, apenas tiene uno, que había una persona que estaba en un ataúd y según abría así los ojos. Usted se va a dar cuenta cuando una persona está viva o está fallecida, por la pura coloración. Una persona que está viva tiene irrigación y entonces por muy blanquita que esté, por ejemplo usted es de tez blanca, usted... Mira, morena. No, digo, yo parece que me maquillo con carbón. En México todos somos morenos de ciertas maneras. O parece que me maquillo con café, pero bueno, entonces haga de cuenta que usted, que está de tez más blanca, se le ve el rubor de la circulación. Incluso al reírse, puede usted tener chapitas, por ejemplo. Entonces, una persona con vida
se ve claramente la circulación. No que esté circulando la sangre en las venas ahí transparentes, no, sino tiene una coloración rojita. Una persona que ya falleció está completamente pálida, 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 blanca, blanca, blanca. O incluso puede tener una tonalidad un poco amarilla por el mismo tejido. Entonces, cuando usted ve estos videos que de repente dicen, es que estaba en un ataúd y abrió los ojos, por ejemplo, búsquelo, inmediatamente la persona se ve que está viva. O sea, desde que abre así los ojos, usted dice, eso está vivo. No es un cadáver, por la pura coloración y la irrigación sanguínea. Otro también ejemplo, claro, es por ejemplo en el famoso video que se volvió viral, de que estaban haciendo con el trocar la aspiración en el cadáver, y entonces se ve una mano y hace el ¡oh! No sé si lo llegó a ver. Eso Creo fue que no clásico. estoy de ese lado de TikTok. Bueno, eso fue clásico. No, ese sonido es cuando por aspirar con el trocar de los embalsamadores hacen presión en las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales al tener la presión del aire hacen este sonido. Entonces esos son algunos de los grandes mitos. Qué fuerte. ¿Y usted cuando ve películas de crimen o algo por el estilo o no ve nada de eso al respecto? Fíjese que desde que empecé a escribir el primer libro, ya no veo televisión, porque me gusta más leer. Como estoy más centrado en escribir ahorita los libros, dicen que para poder, yo no me considero escritor. La editorial ya me puso que soy escritor, yo no me considero escritor, yo solamente soy un humilde médico. Entonces, pero dicen que para ser buen escritor hay que leer mucho. Primero, para poder ser escritor hay que leer mucho, para tener diferentes estilos, para después hacer el estilo propio. Entonces ahorita estoy muy enfocado en estar leyendo. Nunca me llamó tanto la atención ver la televisión. Lo que sí me encanta mucho, me fascina, son las películas de terror. Esas sí me encantan. Y cuando usted ve películas de terror se da cuenta de que, este patrón no coincide con tal cosa que están diciendo en el peritaje, cosas por el estilo y se sale de la ficción. ¿O usted sí encuentra hacia el criminal rápidamente con la No, película? ¿sabe qué pasa? Me gusta disfrutar la película. Entonces me olvido de que soy médico forense. Pero así de plano me olvido y ya disfruto. Por ejemplo, a mí me encantan las series del Conjuro. Ok. Me fascina. Por ejemplo, a mí me encantó, pero ahí sí fui médico forense, en la portada del Conjuro 1, que ya ve que está este señor Warren ahí, que es el investigador paranormal. Sí. Y arriba de él, bueno, al lado de la oreja, están los piecitos de la persona que está colgada, que está ahorcada, suspendida. Sí. Observen la coloración y es magnífica la descripción, que el que hizo esa escena es maravilloso, es un genio, porque puso la coloración así como es de una persona que está suspendida. Tiene todos los piecitos morados. Y esa coloración se debe a las livideces en forma de pantalón, que así se le considera por los libros, porque la lividez es el hecho de que la sangre se vaya a las partes declives por la gravedad. Entonces, una persona que está colgada en una suspensión completa, en los ahorcados que están completamente suspendidos, toda la sangre del cuerpo, de la cintura para abajo, se va a acumular. Y entonces usted le llaman livideces en pantalón, que es una coloración completamente morada desde el piecito hasta los muslos. Pareciera un pantalón. Entonces el hecho de que yo veía los piecitos morados y negros, yo decía, wow, este cadáver es una formidable réplica, la foto de un cadáver en estado de putrefacción, más la lividez por la suspensión. O sea, ahí sí fue maravilloso. Ahí sí le ganó el espíritu de médico forense. Sí, ahí sí dije, no, o sea, a mí me encanta ver esa imagen. Tremendo artista. ¿Usted recuerda cuál fue ese momento en donde se dio cuenta que quería ser médico forense? Sí, fíjese que ya desde niño ya traía esta inquietud por saber qué pasa con la muerte. No tanto la cuestión paranormal, porque yo respeto la situación de las corrientes filosóficas de energía, y porque hay cosas que llegan a suceder y que no hay una explicación, porque no todo tiene una explicación. Pero tampoco me gusta que la gente lucre con la cuestión del cuerpo humano. Como médico forense llevo 13 años ya ejerciendo esta maravillosa especialidad. Yo le llamo mi esposa, porque todos los días tengo la obligación de leerla para entenderla mejor. Entonces, llevo teniendo esta bendición 13 años como médico forense. Entonces, pero ahí sí me molesta mucho cuando de repente dicen, es que el cadáver llora, es que se queja, porque no es cierto. Esta es una vil mentira, que son gentes que nada más quieren foco. Ahora, regresando a su pregunta,
Yo desde pequeño ya traía esta inquietud. ¿Cómo es que se desarrolló esa inquietud o ya la traía era nata? Es que, ¿qué cree? Cuando yo andaba jugando fútbol en la primaria, porque yo tuve la bendición de crecer todavía en las calles seguras de Ciudad de México, cuando todos los chamacos de 7, 8 años andábamos jugando en el parque de la colonia y las mamás andaban haciendo qué hacer y no había robo de niños como actualmente hay, lamentablemente. Entonces la mamá, ¿dónde andas? Pues jugando fútbol con el de la esquina. Ah, sí, córrele, vete con cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué cree? De repente de niño, de 6, 7 años, andaba jugando con mis amiguitos y de repente en el parque llegaba a ver algún animalito muerto. Un día me acuerdo muy bien que había un pastor alemán que tenía una lesión en la cabecita, como que le habían dado un martillazo. Entonces yo llego con mi mamá, oye mamá, ya hay un perrito que está muerto, que no sé qué. Al día siguiente va por mí a la escuela y vamos pasando por el parque. Le digo, mira, ahí está el perrito. Y clásica mamá, no te acerques, no, porque se va a reventar. Y entonces en vez de espantarme le decía, pero ¿cómo es que se va a reventar? Dime, es que se llena de gas y luego revienta. Obviamente mi mamá pues no era médico y me explicó de un lenguaje no técnico y le digo, pero dime, ¿cómo? Sí, porque hay gusanos, pero ¿cómo son? ¿De dónde salen? Y entonces en vez de darme miedo, yo cada vez que iba a jugar fútbol me acercaba a ver al perrito que tenía cada vez más larvas, que de repente empezaba a tener ya el periodo enfisемatoso por gas. Y esto, cuando mi abuelita me empezó a llevar a los velorios, porque no había con quién dejarme, porque mi mamá trabajaba, entonces la clásica abuelita, no, pues vamos al velorio del señor Juanito que ya falleció. Entonces yo me acercaba al ataúd para observar cómo estaba la persona. No tanto porque yo viera que un espíritu, no, sino porque yo decía, ¿qué pasa cuando lo sepulten? ¿Qué cambios va a tener su cara? ¿En algún momento va a abrir los ojos? ¿O cómo es posible que esté allá adentro? ¿O qué se sentirá estar allá adentro? O sea, me hacía estas preguntas, ¿no? Y después mi abuelita decía, es que después se va a descomponer. ¿Y cómo es que se descompone? Yo le preguntaba. Sí, es que el cuerpo se echa a perder. ¿Pero cómo se echa a perder? Le preguntaba. Porque mira, la putrefacción. ¿Pero cómo es? Le decía. Entonces haga de cuenta que ya desde niño traía esta curiosidad por qué pasa con el cuerpo cuando pierde la vida. El alma se desprende, por decirlo así en sentido filosófico, queda la materia y se va transformando en fenómenos cadavéricos. Es maravilloso porque usted cuando lo traslada como médico y ve a una persona que chocó, quedó prensada y de repente usted ve toda la fisiopatología del trauma, entiende muy bien cuando hace la autopsia con las lesiones, dice, ok, esta persona al impactarse fractura el esternón. Esta fractura con esta energía del impacto impacta el corazón llega a lacerarse, es decir, tiene una como, en un lenguaje no técnico, con perdón para los colegas médicos, se corta, por decirlo así, el corazón, una cavidad, empieza a sangrar, se acumula este sangradero o esta hemorragia en un saquito que se llama pericardio, la persona deja de tener un latido adecuado, porque la sangre comprime el corazón, la persona empieza a asfixiarse, se coloca de color morado por la asfixia, se detiene el corazón porque se está presionando con la sangre y muere. Y usted cuando llega y hace el procedimiento, toda esta cascada de eventos le van pasando por su cabeza y después lo traslada a nivel microscópico. Se detiene el corazón, deja de llegar sangre, ya no hay oxígeno y entonces todas las células empiezan a morir por la falta de oxigenación. Eso me va a dar edema cerebral, edema pulmonar y lesión a nivel renal. Y eso usted después, cuando obtiene los órganos en la autopsia, lo ve. Y entonces dice, esto es maravilloso porque a nivel médico me estoy dando cuenta que el libro no miente y lo estoy viendo completamente, con perdón de todos ustedes, a vivo y a todo color. Y entonces estoy comprendiendo cómo la vida pasó a ser muerte y cómo esta persona, su cuerpo, agónicamente trató, agonía significa lucha, traducido a nivel etimológico. Y entonces esta agonía, usted lo ve con la formación de coágulos. ¿Por qué coágulos? Porque al momento que la sangre empieza a coagular, el coágulo trata de tapar la lesión en el corazón. Pero como el corazón se está moviendo, entonces no puede coagular adecuadamente. Y entonces se sigue saliendo sangre. Entonces empieza a seguir saliendo sangre, y el corazón, como sigue sangrando, se llena de tanta sangre, se oprime,
y entonces la persona muere. Y entonces todo eso usted lo ve y es maravilloso llegar a la especialidad porque encuentra la lesión y causa de muerte, la agonía, y eso usted lo puede explicar. O sea, ¿cree que lo de usted fue una cualidad total nata desde que usted nació? ¿Este interés por la muerte y no el terror? Esa es muy buena pregunta. ¿Cuál sería? ¿Es la primera persona que me pregunta eso? Mire, hay un libro de neuroanatomía que el autor se apellida Barr, y cito lo siguiente, porque me acuerdo muy bien, con unos amigos me decían, oye, pero tú lo de la batería, ¿cómo es que te surge la batería? Porque tú desde los 3, 4 años ya estabas con almohadas siguiendo el ritmo. Le voy a platicar este preámbulo para darle la respuesta a esto. Desde pequeño, yo crecí con la música de Nanitos Verdes, en paz descanse. Duncan Du. Ándele también, Duncan Du, Vayan al Vive Caifanes. Latino. Pongan Caifanes. Todas estas bandas magníficas, Maná también ya en la secundaria. Bueno, estas bandas, yo lo que hacía era poner una grabadora muy viejita con un cassette y entonces ponía la clásica canción de La Muralla Verde. Y entonces con los peines de la abuelita, que eran unos peinesotes muy gruesos, ponía un sombrero de charro en una escoba y entonces a los 6 años yo ya tenía todo el patrón bien marcado de las canciones de La Muralla Verde, la de Mi Ojo de Venado, La Negra Tomasa, todas estas. Y entonces unos amigos me decían, oye, ¿de dónde viene esta cualidad que tú tienes para la batería? Porque ya después me compraron la batería mi mamá. Y le decía, pues es que yo desde niño ya lo traía. Entonces, como clásico médico decía, bueno, pero ¿de dónde viene esto, no? Respondiendo a su pregunta, cito lo que dice este libro. Hay personas que ya nacen con ciertas cualidades, pero no todo es el talento, sino tiene que ver mucha disciplina. Esto ya lo agrego yo al final. Entonces, considero que hay personas que son natas, que tienen ciertas cualidades. ¿Cómo se desarrolla? No lo sé. Ahí sí, yo creo que todavía nadie tiene esta respuesta a este enigma tan impresionante de que lo vemos con Michael Jordan, por ejemplo, que este fue el mejor basquetbolista, que hasta, ya ve que dicen que estaba sentado y se toma una fotografía y va sentado en el aire, o incluso gira y todo esto. Michael Jackson, Sí, un gran por bailarín ejemplo, y este cantante. super cuate talentosísimo, por ejemplo, Van Gogh, todos estos, entonces son cuates que ya lo traen. Yo tal vez pienso que en mi caso, como usted dice, muy humildemente lo voy a decir, probablemente ya desde niño traía esta fascinación por saber qué era la muerte. ¿Heredada de algún lado? No, fíjese que no, porque mi abuelita estudió hasta el 2.º año de primaria. Mi abuelita fue comerciante, hacía quesadillas, elotes, vendíamos piñatas. Mi abuelo fue trailero, tenía nada más la primaria, después terminó trabajando en una gasolinera. Mi mamá es ingeniero y mi papá es abogado, pero no hay una familia de médicos. ¿Y cree usted que con este interés sobre la muerte, si usted hubiera nacido en un núcleo familiar roto, se hubiera ido hacia un lado terrible? Buenísima, buenísima. Esa pregunta que creen, hace poco me la hizo mi mamá. ¡Ay, qué fuerte, señora! Sí. Y usted y yo estamos conectadas. Porque hay una historia muy peculiar en mi caso, pero eso no lo puedo mencionar tanto. Pero me decía eso mi mamá, bueno, lo voy a mencionar. Mi mamá y mi papá se separan cuando yo era muy pequeño, tenía como 2 años. Mi papá hizo su vida aparte, se volvió a casar. Pero me decía mi mamá, oye, si te hubieras ido con tu papá, ¿crees que hubiera sido médico y forense? Porque resulta que cuando yo quise ser médico, al principio, mi papá, la negativa fue luego de mi papá, no, porque vas a fracasar. Entonces, a pesar de que mi papá ya no vivía conmigo y con mi mamá ni nada, ya se había casado, pero de repente llegaba a molestar y decía, a ver cómo vas, ¿no? Calificaciones. Entonces decía molestar porque siempre me decía, no, tú no sirves para médico, tú vas a fracasar. Cuando quise estudiar medicina forense, que me dijo, bueno, ¿qué especialidad? Ya terminaste medicina. Ok, ¿qué especialidad vas? ¿Vas a ser cardiólogo, cirujano, neurocirujano? Los grandes, ¿no? Le decía, no, yo quiero ser médico forense. No, ¿cómo crees? Siempre vas a estar apestoso, te vas a morir de hambre, los zapatos todos chuecos, no vas a tener ni para comer. Entonces yo lo desafié y me fui hacia medicina forense. Mi mamá me hace esta pregunta, ¿qué pasaría si tú, cuando nos separamos, tú te hubieras ido con tu papá? Muy seguramente yo no hubiera sido un médico forense,
probablemente hubiera sido un abogado completamente amargado de la vida, porque no hubiera sido lo que soy ahora, de que amo ser médico, muy frustrado, probablemente con mucha obesidad, y estar ahí con mi papá trabajando, porque tal vez era eso. Y regresando a esto que usted pregunta, yo creo que con el cimiento que me formó mi mamá y mi abuela, porque completamente yo crecí en una parte de matriarcado, por decirlo así, fui creado por una gran abuela, que fue mi segunda madre, y mi mamá. Probablemente si no hubiera sido médico forense o médico, no me hubiera dedicado a la parte mala, o sea, no hubiera salido una parte mala, porque tendría este pilar de esta contención de estas grandes mujeres que tuve como bendición, y no hubiera sido alguien malo, porque tenía este gran pilar. ¿Será que el efecto mariposa para que usted llegara a ayudar a mucha gente y publicar estos libros y volverse un médico forense fue quedarse con este matriarcado? Para mí sí, de hecho, si me permite, Mar, Claro que sí. voy a mencionar el agradecimiento. El agradecimiento en este libro, porque en el de violencia feminicida no viene agradecimientos. Y no viene agradecimientos porque pongo la frase, en memoria de todas aquellas valientes que por pelear por sus derechos y les fueron arrebatadas la vida, pongo como en memoria de todas las mujeres que han fallecido a manos de feminicidas. Por eso en violencia feminicida no lleva agradecimientos, porque es como un respeto para las víctimas. En este sí, ya pongo agradecimientos, y solamente hago 3 agradecimientos. Si me permiten, los Claro leo que sí. rápidamente. Dice, a Juanita Estrada, in memoria, entre paréntesis, mi abuela y madre, que siempre me cuidó de todas mis travesuras. Fuiste y serás mi ángel de toda la vida. Sé muy bien que tarde o temprano volveré a tener la dicha de abrazarnos. Segunda dedicatoria, a María Doración Olivares, mi madre, la mujer a la que solo le debo todo. Y la tercera dedicatoria dice, a Dios, mi Padre Celestial, por haberme dado la dicha de dedicarme a lo que más amo en la vida, ser médico forense. Entonces, estos 3 agradecimientos, si se da cuenta, 2 son para esta figura matriarcal, que fue mi abuela y mi mamá. Muy afortunado entonces de haber tomado No, esa sí, decisión. sí. Bueno, no fue decisión mía, sino, digo, gracias a Dios ahí me quedé. Ahí me dejó Dios con mi mamá y mi abuela. No, y aún así la perseverancia, porque tengo entendido que igual hubo muchas personas que intentaron hacer que desertara de la carrera, y sin embargo usted se mantuvo firme en esa situación. Fíjese, rápido le comento, mi mamá fue la que, yo estuve, incluso, más rápido le platico, una tarde de que ya iba a renunciar, iba caminando, me bajé, anteriormente todavía había microbuses, en vez de Metrobús, ahí en Rectoría, en la UNAM, en Avenida Insurgentes, tomé el microbús, me bajé, todavía me bajé para hacer un ritual de despedida, de que me bajo del microbús, empiezo a caminar desde Rectoría de la UNAM hasta la Facultad de Medicina. Caminé muy lento porque era como despedirme de esa máxima casa de estudios, y ya iba hacia las ventanillas de la Facultad de Medicina a darme de baja, porque yo dije, ya reprobé 3 años seguidos, primer año, no sirvo para esto. El psiquiatra me acababa de desahuciar, me dijo, no sirves para esto, no eres para ser médico. El psiquiatra de la carrera. El psiquiatra que fue mi psiquiatra. ¿Su psiquiatra? Sí, es que haga de cuenta que yo reprobé, sí lo platiqué esa historia, reprobé 4 años primer año por un estrés postraumático. Sí. Cuando reprobo por tercera vez el primer año, porque seguía con la narcolepsia, el psiquiatra me esperó la última consulta. Entonces llego, me dice, saca 2 trípticos, me recibió de malas. A ver, siéntate. Sí, ya sé que reprobaste, dice, me imaginaba. Pero mira, no te preocupes, todo tiene una solución. Y saca 2 trípticos así y los pone en su escritorio. Mira, este es el primero, y me lo pone así enfrente. Dice, es de una escuela de música que está aquí a 3 cuadras. La Gemartel. Ajá, sí, sí. Claramente. Dice, porque a ti te gusta esto de los tamborazos y de los chingadazos. Dice, no sirves para médico, pero pues vete ahí a estudiar lo de los tamborazos. Pero si no te gusta o no puedes pagarla, no te preocupes. Saca otro tríptico y me dice, mira, era de una escuela de criminalística que está por el Metro Valderas. Y me dice, ¿te gusta lo de los muertos? Pues vete para que aprendas a levantar muertos.
Dice, porque para ser médico no eres. No tienes ni vocación, no tienes la capacidad cerebral, no tienes el compromiso, no te gusta la carrera, por eso es que repruebas tanto. No sirves para ser médico, tú no vas a ser médico. Quítate la idea de que vas a ser médico. Mejor habla con la verdad y dedícate a otra cosa. No me hagas perder mi tiempo, no le hagas perder el tiempo a tus papás y el dinero y no te lo hagas perder a ti. Dice, entonces que te vaya muy bien, esta es la última consulta. No, pues yo salí así, casi ¿Y ese para doctor aventarme. dónde está ahorita? Ya no supe de él, no sé si ya falleció porque ya estaba medio grande. Bueno, quítale la cédula. Sí. Cualquiera de las dos es terrible, No, médico. se lo juro que casi me avientaba al metro. Dios. Entonces, haga de cuenta que un mes después que ya nos fuimos de vacaciones, se abre otra vez las inscripciones. Yo ya iba completamente mal, ya iba casi llorando ahí, yendo hacia servicios escolares. Y justamente estuve a punto de renunciar, pero siempre mi mamá me decía, no, usted quiso eso, ahora lo termina. Y no importa, usted termínelo, no se deje caer, o sea, siempre estaba mi mamá. Y aquí afortunadamente, digo, a veces las coincidencias o esta cuestión de Dios, encontré a mi mejor amigo de la carrera. También había reprobado. Y sí. No se preocupen, estudiantes de medicina van a reprobar una vez. Sí, es normal que reprueban materias porque la carrera es brutal. Sí. Y es que da cuenta que nosotros como mexicanos, lamentablemente, venimos echando desmadre de la prepa sin darnos cuenta que el nivel superior ya son exigencias brutales. Y más en medicina. Sí, sí, no, y derecho, actuaría, no se digan estas ciencias, o sea, entonces haga de cuenta que me encuentro a mi mejor amigo, ¿a dónde vas? No, ya me voy a dar de baja. ¿Cómo que te vas a dar de baja? Sí, no, ya no quiero saber nada, ya me dijo el psiquiatra que no sirvo para esto, ya no quiero saber nada. No, a ver, dice, mira, yo también reprobé. Yo ya hice un acuerdo con un maestro de anatomía, voy a entrar de oyente, me voy a preparar para el examen extraordinario, tú también, vente, vamos. No, ¿cómo crees? Vamos. Entonces, casi me jaló de aquí y me obligó a ir con el doctor. El doctor muy amable me dijo, esta es tu casa, puedes entrar las veces que quieras, yo te puedo apoyar, vas a pasar bien el examen. Digo, en paz descanse el doctor Benítez, ya falleció. Y así fue con otras 2 materias. El chiste es que después de que mi mamá vio que volví a empezar otra vez el 4º intento, entré a un grupo musical también que me llamaba la atención, hice audición, me quedé por el talento que traía de la batería. Molotov. No era de cumbias, hasta eso, fíjense, bien chistoso. Y se volvieron Zoe. Y este grupo que me alejó tanto de mi estrés postraumático, que después hizo este grupo que me decía, pues tocas bien, pero ¿por qué no estudias música? Entonces empecé a tomar cursos de batería en 2 escuelas de música al mismo tiempo, y entonces, ¿qué cree? Fue mi terapia de contención para que la música me alejara del estrés postraumático, el famoso flashback, de que es el que congela a las víctimas a nivel cerebral, de que a cada rato están recordando los eventos traumáticos, y esto ayudó para que después pudiera pasar todas las materias y me fuera ya bien en la carrera. Pero era esto, tenía que alejarme de los flashbacks. Y con esta mente que usted tiene, que ha mencionado que usted llega a ver cuando está haciendo el examen, la escena exacta de cómo la persona es privada de la vida, pues aquí están los 2 pilares que usted mencionaba, ¿no? Que es una familia, que es un núcleo familiar fuerte, y la educación superior. Así es. Que hicieron que usted tal vez no tomara otro rumbo que pudo haber sido más siniestro. Sí. No, sí, si no tuviera yo estos 2 pilares, probablemente sí hubiera delinquido, probablemente. Y sobre todo se muestra aquí en estos libros, porque aquí está su mente de escritor, pero que también hay una mente ahí que está ávida de la muerte, pero ya en un sentido completamente profesional, doctor. Sí, rápido le comento, Mar. Claro Fíjense que cuando, es lo que platicamos hace ratito, cuando entro a la especialidad, un examen que hace la Escuela Superior de Medicina del Poli, en la especialidad de Medicina Forense, son 3 filtros. El examen médico, el de inglés, nivel maestría, y el psicométrico. El psicométrico es el último. Va usted brincando estos filtros. Examen de conocimientos médicos para darme mejor a entender, porque van a decir, no, pues fue un chequeo de presión y no. Examen de conocimientos médicos. Entonces, llega usted al examen psicométrico, y me acuerdo muy bien, claramente, la doctora que nos hizo el examen psicométrico, doctora en psicología, y dijo, no pueden entrar sanos
pero tampoco pueden entrar tan enfermos. Se necesita una cierta patología para poder ser médicos forenses. ¿Por qué le comento esto? Porque alguien va a decir, es que están locos. No, no, no. Porque uno como forense o como criminalista, criminólogo, como abogado penalista, necesitamos tener la visión del agresor para poder entender el delito, las lesiones y la mecánica del trauma y la mecánica de las lesiones, posición víctima-victimario. Lo decía un criminólogo muy interesante en un congreso. Si tú lo ves con tus ojos color de rosa, no vas a entender el delito y muchos delincuentes o agresores se te van a ir. Y es lo que lamentablemente muchas veces vemos, y vuelvo a retomar este ejemplo con la señorita que le mordieron el glúteo. Muy seguramente, si este tipo no lo detienen, le apuesto mi carrera profesional que en un año este tipo hubiera debutado como un como el que tenemos ahorita actualmente en Ciudad de México, que incluso ya está el retrato hablado, que está atacando a las mujeres de taxi de aplicación. Entonces ya salió en las noticias el retrato hablado. El mismo modus operandi, las llevan a un templo religioso, sí, las hacen que vayan a otro templo y las ataca. Y ya perfeccionó su técnica, porque primero fue con blanca y después ahorita ya de fuego. Entonces este tipo que muerde a la señorita, que afortunadamente ya detuvieron, este tipo iba a ser un violador serial en potencia si no lo detienen en un año. Doctor, qué fuertes historias. Le quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí en el programa. De verdad, siempre es maravilloso tenerlo por acá. Siempre es bastante conocimiento. Siempre son sus historias bastante interesantes. Por favor, recuérdenos dónde podemos adquirir su libro, si va a dar conferencias y en dónde lo podemos encontrar en redes sociales. Muchas gracias. Mire, estos libros, Violencia Feminicida en 9 Círculos, solamente son en línea. Todavía no hay un convenio por parte de la editorial con las grandes librerías de aquí de México, pero es muy seguro que, es completamente seguro que lleguen a la puerta de su hogar. Es por Busca Libre, Amazon, pero tiene que ser Amazon Estados Unidos para que lo manden, porque Amazon México no entrega, o directamente con Editorial Igneo. Ya entren ahí o pongan 9 Círculos, libro, en internet sale inmediatamente, está muy barato, 450 pesos, y también pueden seguirnos a través de Relatos Forenses, que es ahí donde soy empleado de Pepe, y también Chema. Saludos, Pepe. Porque soy su empleado, y ahí nos pueden encontrar. Y también pueden incluso escribir al correo olivaresforense@yahoo.com para cuestión de conferencias. Doy muchas conferencias a escuelas, o a instituciones de gobierno de manera altruista, porque sé muy bien que el femicidio y la violencia hacia los niños se puede frenar si prevenimos. Claro. Nadie le apuesta a la prevención. Todo el mundo se va, con todo respeto va a decir para estos grandes juristas, incrementando la pena, pero usted sabe muy bien que la pena no funciona, sino hay que prevenir, y se previene el delito. Entonces voy a escuelas, doy la plática, la prevención para la violencia feminicida, violencia de género, y ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctor, por andar por acá. Vayan allá a seguirlo, a Relatos Forenses, vayan a comprar este libro. Yo ya leí el primer capítulo y está fuertísimo. Yo se los puedo jurar que se lo van a devorar. Es muy fuerte, también el de violencia feminicida. La primera parte es completamente de teoría, pero es para que ustedes tengan un mayor bagaje para cuando lleguen a la parte de las historias, que ya están cada una más fuerte que la otra. La de Perchero no la puedo sacar de mi cabeza. Tuve pesadillas, doctor, por su culpa. Perdóneme. Pero están maravillosos. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes que acaban de ver este episodio. Espero que tengan una excelente noche. Ya saben que pueden suscribirse al canal para tener más invitados como estos, y dejen un comentario. Yo sé que las Olibabies están viendo este video. Un saludo a todas las Olibabies que nos están viendo y hasta la próxima. Bye.